Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén todas y todos muy bien. Primero que todo, agradecer a las y los organizadores de estas conferencias que me hayan invitado a hablarles acerca de este tema tan interesante para mí y que tiene que ver con la carrera de biotecnología que festeja sus 10 años. Mi más sincera felicitación para todas y todos ustedes, los que están en formación, los que ya están egresados. Y pues el día de hoy quiero hablarles acerca de las vacunas de RNA mensajero y por qué están siendo ya la biotecnología que marca tanto el presente como el futuro de la prevención de enfermedades infecciosas. Soy el doctor Cristian Segura, soy investigador por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Estoy comisionado al Centro de Investigación, Asistencia, Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Y bueno, permítanme compartirles la presentación para que podamos ver todas y todos el contenido. Entonces, bueno, primero hacer una breve reseña. Pienso que antes de pensar en el futuro debemos hacer una reseña un poco de lo que ha sido el pasado y el presente de la prevención de las enfermedades. Y creo que no hay que ir bastante lejos, no hay que ir muy lejos. Todas y todos vivimos la pandemia del COVID-19 y los efectos que tuvo tanto localmente a nivel nacional como a nivel internacional. Y la pregunta que quiero empezar con ella y quiero que en su mente la contesten es, después de la pandemia de COVID-19 que terminó hace algunos años, ¿estaremos listos para una siguiente pandemia? Esta ha sido una reflexión reciente de la Organización Mundial de la Salud. Su director, el doctor Tedros, ha escrito un documento muy extenso respecto a las reflexiones de la organización sobre el nivel de preparación que tenemos sobre la pandemia. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes pensarán en las instalaciones de salud que tenemos, en los servicios de salud que tenemos, y muchos otros de ustedes pensarán seguramente en qué tan preparados estamos desde el punto de vista biotecnológico para diseñar vacunas que puedan lidiar contra estas potenciales enfermedades, ¿no? Y quiero decir, como parte de la evidencia que tenemos hoy, un poco más empírica, vivencial, que las vacunas fueron lo que ayudó a terminar con la pandemia de COVID-19. Ningún tratamiento, ninguna pastilla, ninguna suspensión, ninguna intervención terapéutica logró parar la pandemia de COVID-19. ¿Qué fue lo que sí logró parar la pandemia de COVID-19? La introducción de vacunas, ¿vale? La administración de diferentes tipos de vacunas, de diferentes orígenes, de diferentes tipos de diseños. Y esto me trae a colación una frase de la directora de Validate, la doctora Helen McShane, que al mismo tiempo es profesora de vacunología en la Universidad de Oxford. Y ella siempre ha dicho y siempre he concordado con esto, que las vacunas son el método más efectivo para lidiar contra cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, teniendo esto como antecedente, sabiendo esto sobre las vacunas y que nos han ayudado a salir de pandemias como la del COVID-19, muy seguramente del tipo que sea la pandemia próxima que venga, sea viral, sea bacteriana, sea de un virus que conocemos o de un virus emergente, de un virus tropical o de una enfermedad desatendida, muy seguramente el método que nos ayudará a controlar esa enfermedad será el desarrollo de vacunas. Eso lo tenemos muy seguro. Ahora, ¿qué aprendimos del desarrollo de vacunas en México? Eso es parte de nuestro presente ahora. Yo creo que algo que aprendimos de la pandemia de COVID-19 es la importancia de la cooperación internacional, de estar en contacto con otras y con otros grupos de investigación y los avances. Es decir, no tenemos que inventar la rueda desde cero ni hacer desarrollos desde cero, sino que podemos colaborar con otras y con otros. Ese es el principio básico de la ciencia y la tecnología. También aprendimos que pues debemos de fortalecer nuestras estructuras públicas de salud, que la respuesta primaria va a venir mientras se desarrollan vacunas, pues de los sistemas públicos de salud, lo cual no está a discusión. Lo dejé en negrita, cursiva y subrayado, la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? No habría sido posible el desarrollo de todos los candidatos vacunales y todas las vacunas que hubo, por ejemplo, en México, sin la inversión en ciencia y tecnología. Pero también hay dos cosas muy importantes respecto a la pandemia que debemos tomar en cuenta. La primera es la interacción con la comunidad y el engagement con la comunidad. Las vacunas encontraron diferentes barreras para poder ser aceptadas por la comunidad. Entonces, tener una mejor conversación con la comunidad, tener
una buena difusión del conocimiento científico y de los beneficios de las vacunas también es crucial y más en estos tiempos. Por supuesto, la resiliencia y la adaptabilidad de nuestros países será una cosa muy importante, pero recuerden, y se los puse por eso en negrita, cursivo y subrayado, que la inversión en ciencia y tecnología es muy, muy importante. Y aquí les presento una revisión de nuestro presente, de lo que tenemos en México respecto a las instalaciones, las fábricas que pueden elaborar el día de hoy vacunas. Y tenemos algunas como la famosísima Birmex, que está dependiente del Estado, pero tenemos algunas otras que son de León. En total, contamos 5 instalaciones productoras de vacunas para humanos. Sin embargo, si ustedes se fijan en la parte de la derecha, prácticamente la mayor parte de estas compañías se dedican solamente al empaquetado y, digamos, a la formulación final de las vacunas. Es decir, México no es un país productor de vacunas de novo, vamos a decirlo así, un país productor como tal de vacunas desde el concepto. Entonces, eso es parte de nuestro presente, ¿ok? Parte de lo que tenemos ahora y parte de lo que nos dejó el análisis de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo podemos transformar esto con nuestros conocimientos de biotecnología y cómo la introducción de tecnologías como la del RNA mensajero puede ayudarnos? Bueno, aquí les presento el actual esquema nacional de vacunación de México. Es en el papel, es uno de los más completos del mundo. Incluye diferentes vacunas contra diferentes enfermedades y todas ellas deben ser administradas a diferentes edades, como se indica este esquema nacional de vacunación. Muchas de ellas ya se encuentran formuladas y otras de ellas se compran en el extranjero. Y la idea, pues, del esquema nacional de vacunación es proveer a la población de protección contra diferentes enfermedades. De manera muy sorpresiva, en últimos meses hemos visto brotes, por ejemplo, de sarampión. Y esto asociado a escasez de vacunas, también asociado a cierta resistencia a la vacunación, que también es un fenómeno importante que se ha observado de manera reciente. En este contexto, la visión de nuestro país respecto a las vacunas ha venido cambiando conforme la política de ciencia y tecnología ha venido transformándose. Les quiero recordar para quienes no estén muy familiarizados con cómo se ha venido transformando la política de ciencia y tecnología en México, que antes existía lo que llamábamos el CONACYT sin H y tuvo una transformación en el 2018 a CONACYT que incluía la H de las humanidades y este año 2025 se convirtió a Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Durante este proceso de transformación de CONACYT sin H a Secretaría de Ciencia, la política respecto a las vacunas ha cambiado de manera muy, muy importante. Ajá. Digamos que el CONACYT sin H no tenía en mente el desarrollo de vacunas en México. Y ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación tiene como una de sus prioridades el desarrollo de vacunas en México. En particular, se está buscando que en México se implementen nuevas plataformas para surtir ese esquema de vacunación que hoy es deficiente, que hoy está a medias. Y se está proponiendo desde la Secretaría de Ciencia la introducción de las vacunas de RNA mensajero al país. Así que el día de hoy voy a platicar acerca de esta tecnología que resulta controversial para algunas personas, pero que tiene muchas ventajas. También vamos a analizar algunas partes controversiales para dejarlo pues muy bien a su criterio. Entonces aquí les muestro algunas capturas de las noticias, ¿no? Por un lado, las noticias que da el Colegio de México, esta institución académica tan importante del centro del país, donde resalta pues nuestra escasez de vacunas, de diferentes vacunas del esquema de vacunación y que después de muchos años pues empieza a haber una escasez en la cobertura de vacunación. Por otro lado, pues la estrategia que viene de frente, la estrategia que se está proponiendo, que es la introducción de vacunas de RNA mensajero. Entonces, ¿qué es el RNA mensajero? Yo la verdad cuando escuché la primera vez que venían el RNA mensajero como tecnología hacia México y que es parte de los planes de la Secretaría de Ciencia de México, pues yo fui el más emocionado y el más feliz. Como una persona que ha estado trabajando en vacunas desde el posgrado,
durante el postdoctorado y durante ahora la carrera profesional, pues me complace mucho escuchar que adoptemos nuevas tecnologías y mucho más esta tecnología de RNA mensajero. Sin embargo, estoy seguro de que muchas personas han encontrado en esta tecnología dudas respecto a cómo funciona, respecto a su eficacia, su potencial eficacia. Incluso han habido pues bastantes mitos respecto a qué es lo que puede suceder con las vacunas de RNA mensajero. Analizaremos el rol de las vacunas de RNA mensajero en el futuro de la biotecnología de las vacunas en México. Bueno, para quienes no tengan un background en vacunas, quiero dejar muy claro que las vacunas son el único medicamento que se aplica a las personas saludables para mantenernos saludables. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición operacional de las vacunas que la define como cualquier preparación que se administra a individuos sanos. Eso es muy importante. Y cuyo objetivo pues es generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad. Es decir, que una vez que se administra una vacuna, esa tiene la capacidad de generar en el organismo la protección contra una enfermedad específica. Y funciona, dice la Organización Mundial de la Salud, a través de la estimulación de la producción de anticuerpos. Sin embargo, aquí puse un asterisquito diciéndoles pues, que hay excepciones a esta definición, ¿no? Sin embargo, es la definición mucho más aceptada, de mayor impacto en el mundo y debemos como tomarla como la referencia, ¿no? El proceso de inmunización, es decir, el proceso por el cual somos vacunados, es un proceso por el cual nuestro cuerpo se vuelve inmune a una enfermedad, inmune o resistente. Eso es muy importante aclararlo, porque muchas personas piensan que una vez que se vacunen, nunca se van a enfermar. Entonces, la resistencia es una característica que confiere la vacunación, lo cual quiere decir que te puedes enfermar, pero tu sistema inmune estará mucho mejor preparado para enfrentar esa enfermedad. Así que es muy importante tener ese concepto ahí. El funcionamiento básico de una vacuna, después de que nos la inyectan, la mayor parte de las vacunas se inyectan por vía subcutánea o intramuscular, tiene que ver con varios procesos que involucran tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. Dentro de la respuesta inmune innata tenemos esta primera respuesta inespecífica que es la encargada de tomar esa vacuna, de tomar los antígenos de la vacuna y de procesarlos, ¿ok? Es nuestra primera respuesta que procesa a la vacuna y posteriormente esa respuesta inmune innata lleva la coordinación de los eventos sucesivos para generar una respuesta inmune adaptativa, que finalmente es la que va a generar memoria a largo plazo. La respuesta inmune adaptativa es aquella que va a guardar la memoria de la vacuna para que en una siguiente exposición el individuo sea capaz de responder a la infección de una mejor manera. Y el concepto básico de una vacuna es que en una primera exposición tendremos una cierta respuesta y ante una segunda exposición tendremos nuevamente esta respuesta, pero de una manera mucho más potente, dirigida contra la enfermedad en específico. De esta manera es de la manera en la cual nuestro cuerpo es entrenado para luchar contra las enfermedades infecciosas. Y es el funcionamiento de cualquier tipo de vacuna, independientemente del tipo de vacuna que ésta sea. Ahora, recordarles que en la pandemia del COVID-19 vimos una galería muy completa de los tipos de vacunas y vimos tanto vacunas inactivadas de virus, vimos vacunas de vectores virales, que son las que conocemos normalmente, vimos VLPs, vimos también vacunas de subunidades, pero de manera muy importante y por primera vez en la historia vimos vacunas de RNA mensajero. Esto es un hito muy importante para las y los biotecnólogos porque en ningún momento anterior en la historia se vieron la introducción masiva de vacunas de RNA mensajero. Entonces, por primera vez vimos esta tecnología, lo cual no quiere decir que sea nueva del todo, pero por primera vez la vimos aplicada en humanos. Y este es un hito muy importante para la biotecnología porque sin duda transforma la forma en la que vemos la inmunidad y la generación de vacunas.
Para quienes tengan dudas respecto a qué tan nuevas son las vacunas de RNA mensajero, quiero recordarles que el RNA mensajero se descubrió en 1961. Eso tiene más de 60 años. Entonces, el RNA mensajero se descubre en 1961 y a partir de entonces es que se empiezan a saber y a conocer sus actividades dentro de la célula y como transportador de la información genética. Resulta pues que durante el desarrollo de la historia y el desarrollo del conocimiento del RNA mensajero, hemos ido conociendo pues su función como una especie de instructivo, es decir, aquel template que logra dar instrucciones para la síntesis de proteínas dentro de la célula, de manera que el RNA mensajero, como bien dicen muchos divulgadores, es una serie de instrucciones para sintetizar proteínas. De manera muy importante, pues la mayor parte de los antígenos que utilizamos para las vacunas son proteínas. Así que el RNA mensajero es la receta para generar proteínas y en este caso la receta para generar antígenos. Quiero que vean por favor que en el año 2010 se dio el primer ensayo clínico basado en tecnología del RNA. En este caso fue tecnología de RNA de interferencia. Así que las intervenciones clínicas en humanos con RNA no son nuevas. Tienen a la fecha más de 15 años en humanos y tienen estudios muy extensivos, tanto a modo preclínico como a nivel clínico. Han surgido otras tecnologías como las tecnologías de los sirnas y bueno, pues las tecnologías del RNA mensajero pues tienen ya bastantito tiempo estudiándose y finalmente salieron a la luz en la pandemia del COVID-19. Ahora, es muy importante que conociendo la función del RNA, establezcamos que las vacunas de RNA mensajero son precisamente instructivos genéticos para la síntesis de proteínas. Y quiero recordar con todas y todos ustedes el dogma central de la biología molecular que reza dentro de sus elementos que el DNA se transcribe a RNA, el RNA se traduce a proteína. Y hay varios procesos que son reversibles aquí dentro de estos tres escenarios. Sin embargo, es muy importante que veamos el rol intermediario del RNA y que dentro de los diferentes tipos de RNA que tenemos, el RNA mensajero es aquel que codifica para un antígeno de interés en este caso. ¿Ok? Ahora, la información genética es codificada entre el DNA y el RNA a partir de nucleótidos. Entonces, el RNA codifica estas instrucciones para generar una proteína o un antígeno a través de nucleótidos. Es la forma en la que se puede codificar los diferentes antígenos. Eso es un conocimiento básico, es un conocimiento que, les digo, en esta historia desde 1960 hasta el 2010 es que se ha ido desarrollando de manera constante, de manera, digamos, consistente y el conocimiento de esto lo tenemos desde hace bastante tiempo. Ahora, es muy importante saber que para el desarrollo de vacunas de RNA mensajero debemos tomar en cuenta que el RNA y el DNA son moléculas muy lábiles a la acción de RNasas y DNasas que naturalmente están en nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, el diseño de vacunas sintéticas de RNA y de DNA sigue algunos pasos muy específicos. Por ejemplo, las bases, los pares de bases que se utilizan para el diseño de las vacunas de RNA mensajero, son pares de bases que tienen ediciones específicas para evitar la acción de las RNasas o de las nucleasas. ¿Okay? Entonces, en el diseño de una vacuna de RNA mensajero, incluimos estas bases que están editadas químicamente para tener sí la función de la transcripción, pero también una función que les ayude a evitar los enzimas que los degradan. Ahora, en la estructura del RNA mensajero, una vacuna de RNA mensajero, tenemos una estructura muy típica de cualquier RNA mensajero que existe en la naturaleza. Tenemos una región CAP, una región de UTR, un origen de replicación, una región UTR3' y una cola de polía, que son básicamente los elementos básicos de cualquier RNA mensajero. ¿Cuál es la característica que hace flexible a las vacunas de RNA mensajero?
Pues que podemos codificar dentro de esa estructura, dentro del origen de replicación. Podemos codificar a cualquier antígeno de nuestro interés. Es decir, que sabiendo el código para generar un antígeno específico para una vacuna en específico, podemos incluirlo dentro de la formulación del diseño de esta estructura de RNA mensajero, por supuesto, utilizando las diferentes bases que están editadas. Ajá. Una segunda cosa muy importante en el desarrollo de vacunas y que en la biotecnología ha sido de mucha importancia es cómo protegemos al RNA. Porque resulta que el RNA desnudo, administrado de forma directa, pues es lábil también a la acción de todo el microambiente que lo rodea cuando es administrado de manera subcutánea o intramuscular. Entonces, una tecnología que ha venido desarrollándose para las vacunas de RNA mensajero es la encapsulación del RNA mensajero en nanopartículas lipídicas, particularmente aquellas que tienen la capacidad de envolver al RNA mensajero en su interior y formar micelas que van a transportar al RNA. Pero además de que lo protegen, van a facilitar la entrada de ese RNA mensajero a las células y al mismo tiempo van a ser parte del adyuvante, son el adyuvante. Una característica muy importante de las vacunas de RNA mensajero es que no requieren adyuvantes porque las mismas estructuras de nanopartículas y de lípidos son los elementos que ayudan a que las vacunas tengan una característica adyuvante por sí mismas. Entonces, esto es una ventaja muy importante de las vacunas de RNA mensajero que ha venido desarrollándose. Ahora, en el proceso de desarrollo de vacunas de RNA mensajero, en la manufactura de vacunas de RNA mensajero, tenemos una ventaja muy importante sobre otro tipo de vacunas, que es que estas vacunas no requieren controles biológicos estrictos, ¿no? Por ejemplo, como las vacunas de vectores vivos, atenuados, que requieren controles de la calidad y de que estén vivos los microorganismos, ¿no? Lo que hacemos es que hacemos un diseño de la secuencia de nuestro RNA mensajero que incluye el epítope vacunal. Hacemos una transcripción in vitro, que es básicamente una reacción, digamos, enzimática y que no implica la intervención de ningún organismo vivo, ninguna célula ni ninguna bacteria. Posteriormente, el proceso de purificación, el envolvimiento con las nanopartículas, una filtración y finalmente el envasado de las vacunas de RNA mensajero. Este proceso es un proceso que es muy ventajoso para el desarrollo de grandes cantidades de dosis de vacuna utilizando pequeños lotes de ello, ¿no? Y para ello quiero mostrarles esta comparación de las vacunas tradicionales, que son las que se aplican normalmente, que podemos hablar de las que están basadas en vectores virales, las que son vivas atenuadas, que siguen procesos donde ocurren fermentaciones, ¿sale? Ocurre crecimiento de microorganismos, ocurre producción de los antígenos o el crecimiento de los mismos microorganismos atenuados. Después vienen procesos de desinfección o digamos de purificación del producto y finalmente la parte donde se envasa, ¿ok? Por otro lado, las vacunas de RNA mensajero no ocupan esta parte de la fermentación porque el proceso es totalmente independiente de, digamos, la intervención de algunos elementos biológicos o elementos que sean necesarios de limpiar durante el proceso. De manera que una vez que tenemos el RNA mensajero sintetizado de manera química, podemos combinarlo con los nanolípidos y envasarlo directamente, ¿ok? Son además ventajosas, mucho más ventajosas que las vacunas de DNA, por ejemplo, también sabiendo que no requieren sistemas especiales de administración. Ajá. La misma nanopartícula o lipidopartícula es el sistema de administración. De manera que en el contexto de México es muy favorable la introducción de vacunas de RNA mensajero en el presente y en el futuro, porque los procesos industriales de generación de vacunas de RNA mensajero son en su forma de diseño mucho más sencillos y requieren instalaciones no tan complejas como las de otro tipo de vacunas. Ahora, ¿por qué es importante las vacunas de RNA mensajero y desarrollar la tecnología de RNA mensajero? Porque tiene el potencial de acelerar
la respuesta contra cualquier otro tipo de enfermedades. Existe esta organización que se llama CEPI. CEPI es una organización internacional que procura fondos para hacer investigación de vacunas porque tiene identificados varios bacterias y virus, incluso tiene una enfermedad X que los tiene identificados como potenciales fuentes de pandemias en el futuro. Cuenta dentro de ella algunos coronavirus, algunas enfermedades muy específicas como el chikungunya, pero de manera muy interesante la enfermedad X, es decir, preparados para una enfermedad X. En el contexto de una enfermedad que no conocemos, por ejemplo, que no fuera un coronavirus, que no fuera chikungunya, que no fuera una fiebre que de las que conocemos, ¿cuál sería la forma más rápida de responder generando vacunas? Muy seguramente será la tecnología del RNA mensajero, debido a su flexibilidad, ya que rápidamente podríamos identificar estos epítopes e incluirlos dentro de la estructura de estas vacunas de RNA mensajero. Ahora, es muy importante hablar acerca de los retos de las vacunas de RNA mensajero, ya que al ser una tecnología que recientemente ha salido al mercado, todavía tiene retos importantes y uno de ellos es la estabilidad a temperatura ambiente. Uh, Sabemos que las vacunas deben ser accesibles para todas y todos en cualquier lugar, bajo cualquier condición y el acceso equitativo a las vacunas, tanto en países de altos, bajos y medianos ingresos, debe ser una prioridad para el desarrollo de las vacunas. Así que uno de los aspectos más importantes es evitar a toda costa la cadena fría que requieren las vacunas de RNA mensajero. A este respecto les tengo buenas noticias y es que la compañía HTT Bio ha desarrollado una nanopartícula que llama Lion. Lion es una nanoestructura que llama Amplify que logra estabilizar el RNA mensajero al menos a 4 grados durante al menos 6 meses. Entonces, Lion es una opción que de momento está ayudando a mitigar el problema de la dependencia de la cadena de frío de las vacunas de RNA mensajero y que está siendo estudiada en varios proyectos de investigación de vacunas contra diferentes enfermedades. Sin embargo, todavía no se logra que las vacunas de RNA sean totalmente accesibles para todas y todos los países respecto a la cadena de frío. Ajá. Hablemos acerca de algunas preocupaciones genuinas que hay respecto a las vacunas de RNA mensajero. Es totalmente comprensible que cuando se lanza un nuevo fármaco, se lanza una nueva vacuna, existan preocupaciones y más cuando estamos hablando del nivel de la transcripción de los genes y, digamos la información genética, ¿no? Parece que cuando hablamos de información genética viene a la cabeza de muchas personas efectos totalmente catastróficos de las vacunas, ¿no? Hablemos de lo que está reportado, ¿no? Hablemos de lo que se sabe. Una de las preocupaciones más importantes es respecto a la duración de los antígenos que se producen por las vacunas de RNA mensajero. Es decir, ustedes se aplican la vacuna de RNA mensajero, ¿cuánto tiempo después, ya que se está codificando pues el antígeno de manera constante, cuánto tiempo después pueden ustedes rastrearlo en su cuerpo? Y hay estudios con, digamos, resultados discordantes. Hay algunos que encuentran proteínas solamente hasta los 7 días, pero está el estudio de Boros que encuentra proteínas de COVID-19 hasta el día 210. Ahora, ¿qué implica encontrar estas proteínas hasta el día 210? Bueno, salió otro estudio de Felix Kaufman donde asocian la persistencia del antígeno a la presentación de algunos síntomas específicos. Ajá. Y quiero mostrarles este slide donde ellos comparan personas que tienen síndrome post-COVID, es decir, que tuvieron COVID una vez y que continúan teniendo antígenos de COVID-19 y que presentan algunos síntomas específicos de este síndrome post-COVID, con los síntomas que tienen a personas que se vacunaron con vacunas de RNA mensajero contra COVID-19 y que por tanto tienen expresión del antígeno Spike de COVID-19. Y dicen que hay un conjunto de síntomas que comparten, es decir, los síntomas que tienen las personas con síndrome persistente de COVID-19 son similares a los síntomas que presentan personas que se vacunan con vacunas que tienen la proteína Spike. Esto parece que ha revolucionado bastante a la comunidad científica. Sin embargo, hay que recordar algo muy importante.
que la proteína Spike es de lenta degradación en el cuerpo de manera natural y que también la selección del epítope parece que influencia varias rutas tanto del control de la presión arterial como de diferentes aspectos metabólicos del cuerpo. Entonces, hay que tomar con mucho cuidado este tipo de información. Ahora, el hecho de que existan síntomas persistentes de Spike no quiere decir que esos sean sin efectos secundarios adversos de la vacunación. Simplemente es un efecto de la presencia de los antígenos dentro del cuerpo. Ahora, una duda que sí debe de preocuparnos es qué pasa con la estimulación persistente con el antígeno de Spike. Y eso ha sido parcialmente contestado por algunos investigadores, particular por Portillo y sus colaboradores, donde por primera vez observan una especie de cambio de clase de algunos anticuerpos y particularmente asocian la respuesta que de inicio debería ser de clase IgG-IgM con una clase IgE por las vacunas de COVID-19 contra SARS-CoV-2. Y eso tiene que ver, los antígenos clase IgE tienen una relación muy directa con las enfermedades alérgicas. Sin embargo, en su artículo, estos autores no logran asociar esto con presentación de síntomas o con presentación de efectos secundarios adversos atribuibles a la vacunación. Por lo tanto, hay que tomar estos hallazgos como datos que nos sirven para caracterizar estas vacunas de RNA mensajero, pero que de ninguna manera asocian estos datos con efectos secundarios adversos atribuibles a la vacunación en esta tecnología. Debemos preguntarnos en este momento si entonces las vacunas fueron las villanas o son las amigas contra pues las enfermedades infecciosas. Y quiero dejar muy claro que las vacunas siempre serán nuestras aliadas para luchar contra las enfermedades infecciosas y que independientemente del tipo del cual sean, ya sean vivas atenuadas, de RNA mensajero o vectores virales, siempre van a ser nuestras aliadas para prevenir enfermedades infecciosas. Eso debemos de tenerlo muy claro. Ahora, hablando pues del futuro de las vacunas de RNA mensajero, que el futuro de repente se traslapa bastante con el presente. Y para ustedes que son ingenieras o van a ser ingenieros en biotecnología, los retos que vienen para los próximos meses y años serán, en primer lugar, el problema de la estabilidad. Les decía, el problema del acceso inequitativo a las vacunas es grave en el mundo. Solamente 3 países en el mundo son los que producen vacunas de RNA mensajero de manera constante y que pueden proveer a su población de vacunas de RNA mensajero. Actualmente, países de bajos y medianos ingresos como México no tienen acceso a plataformas para producir sus vacunas y por lo tanto tienen que importar las vacunas y por lo tanto pues también lidian con los temas de estabilidad. Así que encontrar una manera a la cual podamos preservar las características de inmunogenicidad, seguridad y estabilidad de las vacunas de RNA mensajero es muy importante. También hay que resolver algunas preguntas respecto a la inmunogenicidad y a lo que implica en términos de seguridad la persistencia de los antígenos que se pueden administrar con esta tecnología. Sin embargo, debemos dejar muy claro que es una estrategia que es muy efectiva para lidiar contra enfermedades infecciosas. Las vacunas de Moderna y de Pfizer, que fueron las de RNA mensajero, tuvieron buenos efectos sobre la dispersión de COVID-19 y básicamente ayudaron a reducir bastante la prevalencia de esta enfermedad. Ahora, en cuanto a términos de producción, quiero decir que solo 800 mililitros de RNA mensajero producido alcanzan para 45,000 dosis de vacuna. Eso es un dato muy importante porque la potencia de las vacunas de RNA mensajero es exageradamente mayor que la de otro tipo de vacunas. Sigue, por tanto, procesos de escalamiento mucho más sencillos que los de otro tipo de vacunas y también es una gran oportunidad para enfermedades que al día de hoy se consideran desatendidas. Y a propósito de las enfermedades desatendidas, quiero hablarles acerca del tema de mi grupo de investigación, porque efectivamente las vacunas de RNA mensajero están siendo también una ventana de oportunidad para generar vacunas contra la tuberculosis. Quiero decirles que la tuberculosis, muy contrario a lo que mucha gente en México piensa, no es una enfermedad erradicada del todo, es una enfermedad altamente prevalente en el mundo, es una pandemia actualmente
Y después de que pasó el COVID-19, es la enfermedad que produce mayor número de infecciones y mayor número de muertes alrededor del mundo. Tan solo el año pasado hubo 10.4 millones de casos nuevos de tuberculosis y casi 2 millones de muertes asociadas a esta enfermedad. Es una enfermedad que es pulmonar en la mayoría de los casos y que actualmente tenemos una vacuna que es la vacuna BCG. Seguramente la han escuchado en las noticias. Y esta vacuna BCG tiene un problema de eficacia. La vacuna BCG no previene las formas pulmonares de la tuberculosis, aunque es muy buena para prevenir las formas miliares en niños y particularmente en gente muy joven. No es efectiva para prevenir la tuberculosis ni en adolescentes ni en adultos, que son quienes esparcen la enfermedad en la comunidad y aquí quienes sufren los efectos de la tuberculosis finalmente. Entonces, en tuberculosis tenemos una deuda histórica en el desarrollo de vacunas. Esta vacuna tiene más de 100 años aplicándose. Es la vacuna más utilizada alrededor del mundo a pesar de su ineficacia. Y esto pues es porque actualmente no tenemos una vacuna específica para proteger contra la tuberculosis pulmonar en adolescentes ni en adultos. En este escenario ha surgido la tecnología del RNA mensajero como una opción para lidiar con varios de los problemas que tiene la vacuna BCG actualmente, ¿no? Uno de los problemas importantes es que la vacuna actual BCG no previene estadios latentes, el establecimiento de la infección inicial, ni tampoco los eventos de reactivación. Con la tecnología del RNA mensajero podemos dirigir antígenos específicos contra las fases de latencia, las fases de enfermedad activa y la parte de la reactivación de la enfermedad, lo cual se prevé que pueda ser una parte de la solución importante. También el tema de la multidrogoresistencia. Muchos de los casos de tuberculosis, tanto en México como alrededor del mundo, presentan multidrogoresistencia no solo a uno ni a dos, sino a más de 3 fármacos. Y a través de la vacunación con vacunas de RNA mensajero podríamos impactar positivamente y reducir el número de infecciones por bacterias multidrogoresistentes. Una preocupación importante pues es también las formas de administración. Aunque de momento las vacunas de RNA mensajero se administran solamente por vía subcutánea, muy probablemente en el futuro habrá vacunas contra la tuberculosis administradas por vía intranasal, con el objetivo de estimular la inmunidad directamente en los pulmones, que son el objetivo de Ana. La manufactura. Sin duda alguna que las vacunas de RNA mensajero van a transformar el método de manufactura, que actualmente implica instalaciones biológicas de contención, al menos de bioseguridad nivel 2 para la producción de la vacuna BCG. Y en caso de existir una vacuna de RNA mensajero efectiva, pues esta podrá ser producida sin este tipo de instalaciones y además en cualquier parte del mundo. Además, prevendríamos el problema de las variaciones entre las diferentes cepas. Resulta que BCG actualmente tiene diferentes pasajes en el mundo, de manera que en México, por ejemplo, se aplica BCG Danish, en Brasil se aplica BCG Moreau, en Tunisia y Francia se aplica BCG Pasteur, y cada quien tiene su pasaje de la cepa BCG. Con la introducción de vacunas de RNA mensajero podemos eliminar totalmente estas variaciones y tener una sola secuencia que se pueda administrar de manera universal para todas y todos. Y bueno, una deuda importante de la tuberculosis, no solamente las vacunas, es la ausencia de las asociaciones de protección, ¿vale? De momento no sabemos qué significa una firma de protección en tuberculosis, de manera que eso estará por verse en futuros años. Particularmente, yo estoy muy interesado en el tema de los RNAs autoamplificantes o self-replicating. Resulta que tenemos los RNAs que son convencionales, es decir, aquellos que se traducen una sola vez y que dan origen a una molécula del antígeno. Sin embargo, existen formas de generar estructuras de RNA mensajero que se autorreplican. Es decir, al mismo tiempo que replican el antígeno, replican o copian una estructura similar del RNA mensajero. Y esto se logra incluyendo unas proteínas de alfavirus dentro de la estructura del RNA mensajero. ¿Para qué pueden servirnos estas estructuras? Pues para imitar condiciones de cronicidad.
Las micobacterias pueden vivir en nuestros pulmones por mucho tiempo y pueden estar expresando proteínas de manera crónica, de manera persistente, y posiblemente este tipo de vacunas podría ayudar contra la persistencia de micobacterias, que es uno de los temas que nos interesa en nuestro laboratorio. Ahora mismo estamos comenzando a colaborar y a trabajar con Afrigen Biologics en CIATEG. ¿Qué es Afrigen Biologics? Afrigen Biologics es el hub internacional de la Organización Mundial de la Salud que se encarga de transferir capacidades para el desarrollo de vacunas de RNA mensajero contra diferentes enfermedades. Tiene un centro de formación de excelencia en Ciudad del Cabo, donde provee tanto de la formación para el capital humano como en la formación para el equipamiento de instalaciones para la producción de vacunas y la investigación. Así que estamos comenzando a trabajar con Afrigen Biologics para comenzar a hacer las vacunas de RNA mensajero que podrían ayudar al desarrollo de vacunas contra tuberculosis y a ser parte de los partners que ayudan a la generación de vacunas de RNA mensajero en los LMICs en el mundo. Ahora, el desarrollo de vacunas de RNA mensajero en el futuro, en el país, va a requerir al menos tres cosas coordinadas muy importantes. La primera tiene que ver con la parte del descubrimiento, ¿vale? Tiene que ver con el desarrollo de la ciencia detrás de las vacunas, es decir, el reconocimiento de los epítopes, la validación de esos epítopes, muchos estudios de bioinformática, estudios, por ejemplo, de inmunogenicidad y toda la parte preclínica que tiene que ver con la evaluación de las vacunas. Tiene que ver también con la parte clínica del development, tiene que ver con la evaluación de los pacientes, tiene que ver con las fases de evaluaciones clínicas desde la fase 1 hasta la fase 3, el cumplimiento de regulaciones, que por ejemplo actualmente en México no está totalmente regulado el tema de las vacunas de RNA mensajero, al menos no en su etapa de desarrollo, y también el tema de cómo vamos a poner en el consultorio las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Hablábamos acerca del tema de la criopreservación o los temas que pueden ayudar a ello. Y bueno, habrá que hacer una evaluación. En conjunto, todos estos actores son los que conforman el escenario en el que debemos trabajar para el futuro como ingenieras, ingenieros biotecnólogos para el desarrollo de más vacunas de RNA mensajero. ¿Okay? Ahora, por último, quiero dejar algunos mensajes importantes, o bueno, no por último, sino quiero hasta aquí dejar algunos mensajes importantes. El primero es que la tecnología del RNA mensajero, que ahora cumple más de 5 años, va a ayudar a construir vacunas contra tanto enfermedades tropicales como enfermedades emergentes que no conocemos todavía. Muy potencialmente va a contribuir también al desarrollo sostenible de vacunas dentro del país. Por supuesto que va a enfrentar numerosos retos, pero necesita de manos de biotecnólogas y biotecnólogos como ustedes. Así que espero que alguno de ustedes se decida a seguir una carrera dentro de el desarrollo de vacunas, ya sea de RNA mensajero o alguna parte que impacte dentro del desarrollo de vacunas. La prevención de enfermedades es, repito, la forma más eficiente de lidiar con enfermedades infecciosas. Les quiero presentar, aparte de mi equipo, que ha seguido durante este año algunos proyectos dentro de mi laboratorio. Dentro de la parte de la evaluación de vacunas de tuberculosis y métodos de evaluación de vacunas, tuvimos este año a Luis y a Ian como estudiantes y tenemos actualmente un proyecto donde estamos buscando marcadores de protección genética inducidos por vacunación en personas inmunocompetentes e inmunodeficientes, es decir, personas que viven con HIV. Así que espero que alguno de ustedes se decida a seguir una carrera dentro de la ciencia de vacunas, que es altamente importante para nuestro país. Y los felicito nuevamente por el aniversario de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Les mando un cordial saludo. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta en el correo csegura@ciatec.mx o en mis redes sociales. Cuídense mucho, nos estamos viendo.